la epidemiología del SARS-CoV-2 o COVID-19. Bien, como estamos ajustados a un tiempo, voy a ir pasándolas y voy comentando. En primer lugar, dentro del marco de la historia de las pandemias, ven ustedes esta diapositiva en la que en la parte de la izquierda se ve a lo largo del tiempo, vean ustedes abajo, en la parte de abajo, cómo en el siglo XXI hay un pequeño grupo de enfermedades como son el ébola, la gripe del cerdo, y ahí ya aparece el COVID, el SARS y el MERS, y como en la de la derecha ustedes pueden ver la magnitud de cada una de esas pandemias. La que más muertos o millones de muertes ha producido fue la peste, luego la viruela y finalmente, en tercer lugar, lo ven a la derecha con el virus verde, la gripe española, la gripe del 18. Las otras ya son anteriores, pero ven ustedes ahí que tiene un peso especial, lo ven ustedes en rojo, el SIDA. A veces no nos damos cuenta, pero el SIDA es una enfermedad que ha producido muchos millones de muertos desde aproximadamente el año 1981 hasta la actualidad. Bien, aquí tienen ustedes cuando se describe por primera vez en un artículo por parte de unos virólogos los coronavirus. 1968, a la izquierda tienen ustedes a 3 coronavirus y a la derecha una foto del sol. Como bien saben, se llama virus corona porque recuerda, o les recuerda por lo menos a aquellos virólogos, la corona solar, de ahí su nombre. En esta diapositiva ya ubicaos que hay una serie de coronavirus de los que vamos a hablar ahora. Esto, yo creo que se fijen en el círculo verde. El círculo verde es una zona con una influencia tremenda en las grandes epidemias. ¿Por qué? Por dos razones. La primera de ellas, la gran concentración humana de esta zona en verde. Vean ustedes que ese círculo verde que ustedes están viendo aquí, ahí están incluidos 19 países, pero son más de la mitad de la población mundial. Son 3.770 millones de personas. Y ahí hay 22 megaciudades, de un total de 37 megaciudades que hay en el mundo. Es decir, la concentración humana de esa región, vean ustedes en el centro de todo Wuhan, la zona de Wuhan, que casualmente ha tenido que ver mucho con esta pandemia, es una gran concentración humana. Algo que se viene repitiendo a lo largo de la historia. Es decir, siempre ha habido una intensa, una gran densidad demográfica en esa zona. Y la segunda característica de la zona, el contacto íntimo con animales. Aquí ven ustedes algunas fotos o algunas imágenes en las que se ve, bueno, la de la izquierda, de arriba, es precisamente el mercado de Wuhan, y vean ustedes el estrecho contacto con los animales que hace o que permite que densidad demográfica, contacto con animales, pues se puedan producir el salto de determinados virus de los animales al hombre. Simplemente esta es para recordar, para que tengan una imagen visual de lo que es el ejemplo de la peste. La peste, ustedes tienen a la izquierda lo que era la ruta de la seda y a la derecha ven ustedes cómo se difundió la peste por el mundo, precisamente desde esta zona de alta densidad demográfica al resto del mundo. Saben ustedes que la peste, en fin, un tercio de los habitantes de Europa a partir del siglo XIV pues fallecieron precisamente en ese siglo a causa de la peste. Vean ustedes que he puesto los 3 camellos o dromedarios, no lo sé muy bien porque no los veo bien, para que vean que entonces la velocidad como en la que se transmitían las enfermedades era mucho más lenta que como se transmiten ahora las enfermedades. Y solo apuntar una auténtica bomba de relojería pandémica, lo que se conoce como la nueva ruta de la seda. Vean ustedes que hay ahí 3 o 4 grandes corredores que vienen desde China hasta, bueno, desde Asia, pero sobre todo China, hasta Europa y África. 3 corredores son terrestres y el de abajo en azul es marítimo, que puede ser fácilmente en un futuro
una auténtica entrada en Europa de posibles epidemias que puedan venir de aquella región de Asia. Bien, ¿qué es el coronavirus? Pues hay, como todos ustedes saben, 7 coronavirus, de los cuales 4 de ellos son muy comunes. En cualquier resfriado lo pasamos y normalmente frente a esos 4 hemos desarrollado y estamos inmunizados y hemos desarrollado defensas. Los más, en fin, los que más problemas han provocado son, en primer lugar, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que se identificó en China hacia 2002-2003, que produjo un pequeño número de muertos en China, vehiculizado por los murciélagos, que lo pasó a la civeta, que es un pequeño mamífero, y de la civeta pasó a los humanos. Así pasó también con el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que era el MERS, que siguió el mismo camino, pero esta vez fueron los dromedarios los que lo hicieron pasar al ser humano. Y hubo una serie de muertos, pero estos dos, con ser altamente mortales, pero tuvieron una cantidad de personas a las que alcanzaron que fue muy pequeña y eran virus de alta letalidad, pero no alcanzaron el nivel de pandemia, ¿no? Tenemos, y ahora tenemos al nuevo, hasta hace poco llamado nuevo, pero en fin, al SARS, al COVID-19. Ahí tienen ustedes el ciclo, como este es un artículo de hace 4 días, cómo han descrito que cómo los murciélagos atraídos por, van cerca de los insectos, atraídos por por determinadas luces, y a partir de ahí se transmite o bien directamente a los humanos o bien como huéspedes intermedios a través de serpientes, de los célebres pangolines o de las ratas, de determinadas ratas. Entonces, a partir de ahí pasa al hombre y vean cómo ustedes, cómo tiene distintas vías, vía directa o bien vía a través de estos mamíferos, bueno, algunos son mamíferos, otros no, cómo pasan al hombre. Es una imagen muy gráfica que te indica cómo son las rutas de transmisión hacia el hombre. Bien, ¿y cómo es el COVID? Bueno, pues está en la imagen de la izquierda, ven ustedes que está muy relacionado con otros anteriores que ha habido, es decir, el análisis filogenético indica que son familia, por un lado, y en la imagen de la derecha ven ustedes que tiene 3 proteínas y que tiene una membrana lipídica. Por si se me olvida decirlo, esa membrana lipídica es importante porque eso es lo que el jabón, cuando nos lavamos las manos, eso es lo que el jabón, no el jamón, sino el jabón disuelve. Es decir, el jabón disuelve la membrana lipídica, entonces las proteínas como que se desestructuran y desaparece el virus. Bien, el virus es importante por la capacidad de contagio. Saben ustedes que hay algo que se denomina el número reproductivo básico, que es cuántos casos nuevos puede producir una persona infectada por un virus. Saben que la enfermedad que más se transmite es el sarampión, que alcanza una persona con sarampión puede alcanzar hasta una docena, de 12 a 18 personas. Hay otras enfermedades, como ven ustedes en la imagen de la izquierda, que también se transmiten, y vean que el COVID está en la parte de abajo y que normalmente, bueno, se considera, están los artículos un poco orientando a que un caso de COVID puede infectar a 2 a 3 personas. En la imagen de la derecha ven ustedes esa capacidad de contagio comparada con la gripe. Y entonces vean ustedes cómo el efecto multiplicador que tiene el COVID cuando estamos en el tercer o en el cuarto ciclo de contagio, pues es absolutamente, bueno, grande, elevado. Así es como se va reproduciendo y multiplicando. Y respecto a la mortalidad, ven ustedes hacia la derecha el sarampión como enfermedad que más contagios produce, y hacia arriba ven ustedes que hay otras enfermedades que por ahora son más mortales o han sido más mortales que el coronavirus. Ven ustedes al MERS, al SARS, a la gripe aviar y el ébola, que tiene una alta mortalidad. Bien, esto es para situar, vean ustedes cómo se sitúa el coronavirus
si el coronavirus tuviera la mortalidad del ébola, sería para ponernos a temblar. Afortunadamente no tiene esa mortalidad tan alta y ven ustedes que hay un cuadrado ahí, no hay un punto concreto porque faltan datos todavía para fijar cómo se está produciendo, cómo se va a producir la mortalidad o cuál va a ser la mortalidad por coronavirus. Aquí tienen ustedes un artículo que también publicado muy recientemente de cómo se produjo en Wuhan, en China, los primeros casos asociados al mercado de allí en Wuhan, y cómo empezaron los primeros casos, cómo se describió rápidamente que era un coronavirus, cómo se completó su diagnóstico por PCR, cómo se confirmaron los primeros casos fuera de China, que en concreto fue en Tailandia. Ven ustedes eso estudiado con una serie de los primeros 425, 450 personas y cómo se investigó a través de el estudio de una persona que había fallecido de una neumonía de etiología desconocida. Acuérdense que el primer caso y el primer fallecido en la Comunidad Valenciana y en España fue también una persona que venía de Nepal y que también había tenido una neumonía de etiología desconocida. Bien, el periodo de incubación es entre 1 y 14 días, con una media de 5 días, y cuanto más carga viral tienen las personas, más secreciones respiratorias, pues más riesgo de contagio. Es importante, vamos a ir ya a cómo minimizar la propagación del COVID, y hay 3 enfoques. El primero de ellos es las medidas protectoras personales. Y han oído ustedes hablar hasta la saciedad de cómo lavarse las manos, cantada con las letras de canciones que ustedes quieran, desde el cumpleaños feliz hasta el I Will Survive, pero lo importante es hacerlo bien, por un lado. Vean en la imagen de la izquierda cómo las manos, cuando no nos las lavamos bien, quedan restos ahí, ¿no? También el uso de máscaras, en mascarillas. Entonces, ahí es importante cómo los CDC y la OMS dicen que las personas sanas no necesitan llevar continuamente máscara, ¿no? Y bueno, y el conocido, la conocida recomendación de toserte en el codo. Personales, medidas protectoras. En nuestro entorno, pues lavar las superficies. Ahí tienen una imagen muy reveladora de cómo en las superficies persiste durante horas y puede llegar a días el virus. Recuerden de toda la vida que siempre se ha dicho que había que ventilar. Ventilen por las mañanas, abran la ventana y mientras están duchando, abran la ventana un rato, que es una de las mejores medidas, ¿no? Y bueno, y las superficies hay que lavarlas. Eso lo que respecta a nuestro entorno. Y finalmente, la medida más importante y tiene que ver con nosotros en relación a los demás, la distancia social. La distancia social. Que la distancia social la podemos ver los famosos 6 pies, el famoso 2 metros, el famoso 1,5 metros. Es decir, distancia social. Vean ustedes esa imagen en la India, cómo a las personas ya las van ubicando y le van diciendo, esto es la mejor medida para frenar, para bajar, para hacer más lenta la propagación de la enfermedad. Distancia social. Aquí tienen cómo se asocia la idea de distancia social con la inmunidad de grupo de las vacunas. No voy a entrar ahí, pero la idea es parecida. Es decir, cuanto menos personas contacto, menos se propaga la enfermedad. Si yo inmunizo a muchas personas, estas personas no se afectan por la enfermedad porque tengo un gran rebaño, un gran número de personas inmunizadas. Esto es algo muy importante, algo que quizá habría que poner algún pero a cómo se hace o se está haciendo o se ha hecho el seguimiento de contactos. Vean ustedes a la izquierda una persona en blanco, una cara en blanco que no está infectada, una persona que ya está infectada y una persona ya infectada, contagiosa y con síntomas.
en la primera parte de abajo, ven ustedes donde pone paciente cero, esta persona no está aislada, no se ha hecho un seguimiento de los contactos y ven ustedes que la epidemia se propaga. Si ven ustedes en la imagen de la derecha, vean ustedes que José, ahí, sí, tienes 2 minutos. vale. Pues vean ustedes en la imagen de la derecha cómo sí que se ha aislado los contactos, entonces queda, las personas se han aislado, los contactos más próximos están, y entonces se rompe completamente la cadena de transmisión. Esta es la misma imagen, es un paso atrás o un paso adelante, damos un paso adelante cuando rompemos bien y recluimos, confinamos a las personas posibles contagiadoras. Esto es cómo funcionan los test. No vamos a entrar demasiado en cómo funcionan los test porque es algo que ustedes, en fin, han oído hablar de los test estos días, pero bueno, hay test PCRs y hay test quick test, test rápidos de COVID que permiten que, como dijo el día 16 de marzo el secretario general o el director general de la OMS, hagan test. Hay países que han hecho test, ahí tienen el caso de Corea del Sur, y se ha visto que han conseguido contener, vean ustedes que son de los que más test han hecho por millones de habitantes, y cómo ha bajado la enfermedad ahí. Finalmente, esta es la famosa curva, lo que intentamos todo aplanar la curva para que no se produzca un colapso, por un lado, y por otro lado, para que no se produzca un colapso del sistema sanitario y no se transmita la enfermedad. Estos son los casos a fecha de ayer. Ven ustedes que hay zonas de España, la zona de Valencia es una zona que no tiene tanta intensidad de casos como la zona de Madrid o la zona de Cataluña. Vean ustedes que las curvas a la derecha de cada comunidad autónoma son distintas. Y, por ejemplo, hay comunidades autónomas que tienen muchos casos y otras que tienen menos. Luego hablaremos de los famosos picos. Aquí tienen ustedes las vacunas. Esto se tiene que hacer. Hay distintas formas de hacer vacunas. Ya les digo que empezaron anteayer los primeros vacunas, y ya hay un potencial de vacunas, casi una docena de vacunas candidatas, y acabo con estas 4 o 5 reflexiones. Ya acabo con ello, que es: se echa de menos un enfoque epidemiológico que haya hecho un mejor seguimiento de los contactos, y la duda de por qué no se han hecho más test. Una falta de transparencia, no hay datos desagregados, no los da el ministerio, no los da la consellería por grupos de edad, por sexo, cuáles son importados, cuáles comunitarios, por clase social. No se hacen públicos los datos que respaldan las decisiones. Tomo esta decisión porque tengo estos datos. No se hace un balance de los beneficios y de los daños. Hay una gran falta de protección a los profesionales, se está viendo, la comunidad valenciana todavía no ha llegado, pero en los sitios como Madrid o Barcelona esto se está viendo, y esto es bastante preocupante. Hay una gran brecha de los grupos vulnerables, las residencias de mayores, los marginados, los pobres, y luego se ha visto lo importante y lo bien que funcionan las redes de solidaridad. Muchas gracias por su tiempo, y luego tendremos quizá ocasión de comentar alguna de estas reflexiones.